Bien, chicos, continuando con el tema, nos toca ver a continuación los signos de las razones trigonométricas en cada uno de los cuatro cuadrantes. A ver, de manera sencilla, acá estoy colocando la siguiente tablita, donde nos dicen aquí, por ejemplo, que para todas las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, en el primer cuadrante se cumple que todas estas razones son positivas. Veamos en el segundo cuadrante qué ocurre. Solamente son positivas el seno y su recíproca la cosecante. El resto será negativo. Observemos ahora qué pasa en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante solamente son positivos ¿quiénes? La tangente y la cotangente. El resto va a ser negativo. En el cuarto cuadrante, ¿quiénes son positivos? Solamente el coseno y su recíproca la secante. Obviamente que el resto entonces también será negativo, ¿de acuerdo? ¿Se entiende esta parte? Es muy fácil de recordar. En el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas. En el segundo cuadrante solamente son positivas el seno y su recíproca la cosecante. El resto será negativo, negativo, negativo y negativo. En el tercer cuadrante solamente son positivas la tangente y su recíproca la cotangente. El resto será negativo, negativo, negativo y negativo. Y en el cuarto cuadrante solamente son positivos el coseno y la secante. Nada más. El resto entonces será negativo. Bien, pero también existe una forma práctica de poder recordar qué cosa, los signos de las razones trigonométricas en los cuatro cuadrantes. Por ejemplo, en el primer cuadrante, no se olviden, siempre se cumple que son positivos todas las razones trigonométricas. Primer cuadrante, todas son positivas. En el segundo cuadrante, miren, solamente son positivos el seno y la cosecante. O sea que el resto va a ser negativo. En el tercer cuadrante, ¿quiénes son positivos? La tangente y la cotangente. El resto obviamente será negativo. Y en el cuarto cuadrante serán positivos el coseno y la secante. El resto es negativo. Es una forma práctica de poder recordar los signos de todas nuestras razones trigonométricas en los cuatro cuadrantes. Bien, veamos de inmediato entonces ya las aplicaciones. Ejemplito, vean acá. Indicar qué signo tiene el seno de 128 grados. Obviamente 128 grados es un ángulo que está entre 90 grados y 180 grados, o sea, en el segundo cuadrante. Seno en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene? Más, es positivo. Coseno, coseno de 100 grados. 100 grados, como tú también lo puedes verificar, es otro ángulo que está en el segundo cuadrante. Por lo tanto, coseno de un ángulo del segundo cuadrante, ¿qué signo tiene? Negativo. Tangente de 231 grados. Bien, veamos, ¿en qué cuadrante está 231 grados? Está entre 180 y 270 grados. O sea, está en el tercer cuadrante. Y la tangente en el tercer cuadrante por nuestra tablita, que signo tiene positivo. Seno de 2 pi tercios. Este angulito está en radianes, no se hagan problema. Para saber en qué signo tiene, yo tengo que averiguar primero el cuadrante. Y 2 pi tercios en grados sexagesimales es, acuérdate que pi es 180 grados. Entre 3, 60 grados. Por 2, 120 grados. O sea, seno de 2 pi tercios radianes es lo mismo que el seno de 120 grados. ¿Y en qué cuadrante está 120 grados? Segundo cuadrante. Por lo tanto, el seno es positivo. Coseno de 280 grados. 280 grados, ¿en qué cuadrante se encuentra? Claro, está entre 270 grados y 360 grados. Se está en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, coseno en el cuarto cuadrante positivo. La tangente de 4 pi quintos. A ver, primero, ¿en qué cuadrante se encuentra 4 pi quintos? Para esto, fácil. Reemplacen, en lugar de pi radianes, vas a colocar 180. 180 entre 5, eso es 36. Y 36 por 4, 144, lo que significa que el ángulo está en el segundo cuadrante.
Y la tangente en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene? Es negativo. Ahí está. Ejercicio número 1, señala el signo de E, definido como el seno de 100 grados por el coseno de 200 grados entre la tangente de 140 grados. Para esto, miren bien, tenemos la tablita para ayudarnos. Primero, 100 grados, ¿en qué cuadrante está? Segundo cuadrante. Y si es el seno del segundo cuadrante es positivo. Bien, ahí está. Muy bien, ¿qué más? 200 grados. 200 grados es un ángulo que se encuentra en qué cuadrante? Tercer cuadrante, porque está entre 180 y 270. Y en el tercer cuadrante el coseno, ¿qué signo tiene? Negativo. 140 grados es un ángulo que pertenece a qué cuadrante? Está entre 90 y 180 grados. O sea, está en el segundo cuadrante. Y la tangente en el segundo cuadrante es negativa. Lo único que hacemos aquí es reemplazar signos, campeones, ¿eh? Porque esto es extremadamente sencillo. Solamente tengo que reemplazar signos. En lugar del seno de 100, ¿qué le voy a poner? Más. En lugar del coseno de 200, menos. En lugar de la tangente de 140, menos. Y obviamente recordamos nuestra ley de signos, ¿no? Lo de arriba, más por menos, es menos. Y lo de abajo también es menos. Y menos entre menos, ya tú sabes, más. Y ese vendría a ser el signo de esta expresión. A ver, otra pregunta muy interesante. Me dice, ¿en qué cuadrante se cumple que el seno de alfa mayor que 0 y la tangente de alfa menor que 0? Campeones, primero, ¿qué significa que una cantidad sea mayor que 0? Si es mayor que 0, simplemente es positivo. Eso es lo que significa. Y si la cantidad es menor que 0, significa que es negativo. O sea, en este caso, nos están informando que el seno de alfa es positivo, porque es mayor que 0. Y también nos están informando que la tangente de alfa es negativa, porque es menor que 0. Lo único que tenemos que hacer es averiguar en cuál de los 4 cuadrantes se cumplen, ojo, las dos condiciones, que el seno sea positivo y la tangente sea negativa. ¿Dónde, en qué cuadrante se cumplen estas dos condiciones? Bueno, para esto podemos recurrir a nuestra tablita. A ver, acuérdate, seno positivo, tangente negativa. A ver, ahí está. Bien, ¿qué hacemos entonces acá? Seno positivo, tangente negativa. ¿El seno es positivo en qué cuadrante? Primer cuadrante. ¿Y en qué otro cuadrante? Segundo cuadrante. Muy bien. ¿Y la tangente es negativa en qué cuadrantes? Bueno, la tangente es negativa en el segundo y en el tercer cuadrante. Por lo tanto, lo planteo. Si el seno es positivo y la tangente es negativa, esto se cumple en qué cuadrante? Segundo cuadrante. Solamente en el segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque en el segundo cuadrante seno es positivo y la tangente es negativa. Si lo quieren verificar, tendrían que ir aquí a nuestra tablita de signos. Aquí está. Segundo cuadrante, seno positivo y tangente negativa. ¿Por qué no el primer cuadrante? Porque en el primer cuadrante el seno también es positivo, pero la tangente también. Y de acuerdo a las condiciones, tanto el seno y la tangente tienen que ser seno positivo y tangente negativa. Y eso solamente ocurre en el segundo cuadrante. Y listo, ya está la solución. ¿En qué cuadrante está entonces el angulito? Bueno, si el seno es positivo, tangente negativa, entonces alfa pertenece al segundo cuadrante y se acabó. A ver, algo similar. Indicar el cuadrante al que pertenece la medida angular de θ. Dicen que la tangente de θ es menor que 0, símbolo matemático, y la cosecante de θ mayor que 0. Ya tú sabes que si la tangente de θ es menor que 0, entonces la tangente es negativa. También deben de saber que si la cosecante es mayor que 0, la cosecante es positiva. La pregunta de rigor es, ¿en qué cuadrante la tangente es negativa? La respuesta es fácil. En el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante. De manera similar, ¿en qué cuadrante la cosecante es positiva? En el primer cuadrante y el segundo cuadrante. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este caso? Simplemente ver en qué cuadrante se cumplen estas dos condiciones. Y eso obviamente sucede aquí, en el segundo cuadrante, porque en el segundo cuadrante se cumplen las dos condiciones pedidas por el ejercicio. ¿Qué significa entonces? Que θ pertenece al segundo cuadrante y se acabó.
Ya está. Sencillo, mira. A ver, indicar el signo resultante de la siguiente operación. Acá tenemos una multiplicación, ¿eh? Seno de 130 por el coseno de 230 y por la tangente de 330. Obviamente lo primero que yo tengo que hacer es averiguar en qué cuadrante está el ángulo. 130 grados, ¿en qué cuadrante está? Segundo cuadrante. 230 grados, ¿en qué cuadrante está? Tercer cuadrante. Y 330 grados, ¿en qué cuadrante está? Cuarto cuadrante. Y ahora viene el signo. Seno, en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene? Más. Coseno, en el tercer cuadrante, negativo. Tangente, en el cuarto cuadrante, negativo. Por ley de signos, más por menos es menos. Y menos por menos es más. Y de esa manera encontramos el signo de E. Siguiente ejercicio. Indicar el cuadrante al cual pertenece el angulito alfa, sabiendo que se cumple que el seno de alfa por la raíz cuadrada del coseno de alfa es menor que cero. Aquí vamos por partes, campeones. Aquí vamos por partes. Primero, ¿qué significa que este producto sea menor que cero? Que simplemente es negativo. Si el producto de dos cantidades es menor que cero, significa que ese producto es negativo. Ahora, y para que el producto de dos cantidades, de dos factores, sea negativo, obviamente, ¿cómo tienen que ser los signos de estos factores? ¿Iguales o diferentes? La respuesta es obvia, tienen que ser diferentes. ¿Por qué? Porque recuerda que el producto tiene que ser negativo, menor que cero. Allá, o sea, seno de alfa y la raíz cuadrada del coseno de alfa tienen signos diferentes. Así es. Tienen que tener signos diferentes. Bien, pero aquí analizando, acá está, lo que significa que los factores tienen signos diferentes, obviamente. Si esto es menor que cero, el producto de estas dos cantidades tiene signos diferentes. ¿Bien? Pero por teoría, recuerden, todos nosotros sabemos que toda raíz de índice par es positiva, lo que significa que la cantidad coseno de alfa también tiene que ser positiva. Ah, muy bien. Como esta es una raíz cuadrada, entonces esta raíz cuadrada es positiva. Lo que significa entonces también que esta cantidad que está dentro de la raíz coseno de alfa también sea positiva. Si la raíz es positiva, y como los signos son diferentes, eso significa que el seno de alfa tiene que ser negativo. Entonces se cumple que el seno de alfa es negativo. La pregunta es, ¿en qué cuadrante el coseno es positivo y el seno es negativo? ¿Eso dónde ocurre? ¿En el primer cuadrante? No, porque en el primer cuadrante, si bien es cierto, el coseno es positivo, pero el seno también. Y aquí, por la condición, el seno es negativo. ¿Eso ocurre en dónde? En el cuarto cuadrante y se acabó. Ya está. Ejercicio de valor numérico. Sabiendo que f de x es igual al seno de 2x más coseno de 4x más la cotangente de 6x, ¿qué hacemos aquí? Rápidamente. Calcular f de pi cuartos. Bueno, reemplazamos valores nada más. Donde veamos x, que le ponemos pi cuartos. Entonces f de pi cuartos será seno de 2 por pi cuartos. 2 pi cuartos, pi medios. Más coseno de 4x. 4 por pi cuartos, pi. Coseno de pi, más la cotangente de 6x. 6 por pi cuartos, 3 pi medios. Reemplazando valores, tablita, seno de pi medios 1, coseno de pi menos 1, y la cotangente de 3 pi medios 0. Efectuando la parte operativa, 0. Ejercicio 7, calcular el valor de E, definido como coseno de 270 elevado al seno de 90, menos la tangente de 360 entre el coseno de 0. Simplemente reemplazamos valores. Coseno de 270, en mi tablita vale 0, pero se encuentra elevado al seno de 90, 1, menos tangente de 360, 0, entre el coseno de 0, eso es 1. Bueno, 0 a la 1 sigue siendo 0, menos 0 entre 1 es 0, y 0 menos 0, eso es 0 campeón. Y de esa manera